Muy bien, pues vamos a continuar estudiando el libro de Josué, así que te voy a pedir que abras tu Biblia. Josué capítulo 21. Vamos a ver el día de hoy este capítulo, Josué capítulo 21, por favor. Y en lo que vas para allá quisiéramos una oración para dar inicio, ¿ok? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das un día más de poder reunirnos, Señor, ante ti, ante tu presencia y sobre todo pues así, Señor, ante tu palabra, sabiendo que eres tú quien nos habla y nos dirige, Señor. Por eso te pedimos que seas tú con nosotros, Señor, enseñándonos, Señor, redarguyéndonos, trayendo una convicción, Señor, de quién eres, de lo que tú quieres de nosotros, Señor, el día de hoy. Por favor, te pedimos que tú nos hables, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos estas verdades a nuestros corazones. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Josué capítulo 21. Vamos a ver solo este capítulo y es un capítulo muy interesante porque nos habla de las ciudades de los levitas, ¿ok? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjate lo que dice los primeros versículos, verso 1 al 3, dice así. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Entonces, como vemos aquí, van a empezar a repartir ahora los que son las ciudades levitas, ¿no? Pero vamos a ver de qué habla esto y de qué se trata todo esto. La tierra, pues prácticamente ya había sido repartida en este momento, ¿no? Ya no había más lugar, digámoslo así, más terreno en la tierra prometida para la tribu de Leví. ¿Por qué? Pues recordemos esto, porque la herencia de los levitas en la tierra prometida no era una porción de la tierra en sí, sino el Señor, ¿recuerdas? Él era su heredad. Sin embargo, ellos recibieron ciudades. ¿Por qué? Porque necesitaban un lugar donde vivir, ¿verdad? Para vivir en Canaán, para poder servir al Señor en esa tierra. Si ellos necesitaban un lugar donde poder vivir. Y vemos esto, lo que va a suceder aquí. Los levitas pues esperaron lo que vemos aquí pacientemente, ¿no? Que la tierra fuera distribuida a las 12 tribus, ¿no? Para entonces pedir el lugar donde ellos morarían en la tierra. ¿Sí? Y esto me gusta porque, bueno, ellos se acercan menciona nuevamente al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de los padres de las tribus, ¿no? Que ellos, esas tres autoridades, digámoslo de esta manera, siempre estuvieron ahí, ¿no? En la repartición de la tierra. Desde el capítulo 13 lo vimos. Ellos han estado ahí, ¿no? En la repartición de la tierra. Y ahora los vemos aquí y ellos se acercan. Es como si los levitas estuvieran esperando, ¿no? Hasta el último nos vamos a recibir la parte que nos toca, ¿no? Y esto es muy interesante porque habla bien de ellos, ¿no? Nos muestra, pues en un sentido, el llamado que Dios les estaba dando, ¿no? De servir a esta nación, ¿no? Ellos, al ser levitas, al tener un lugar, digámoslo así, importante en el pueblo, ahorita vamos a hablar acerca de eso, ellos no lo usaron para ser servidos, no usaron su posición para que el pueblo les sirviera. Ellos mostraron que su lugar era para servir. Ellos estaban para servir al pueblo, a la nación, ¿verdad? Y nos recuerda el llamado que Jesús tuvo en esta tierra, ¿verdad? Hemos estudiado Marcos, estamos estudiando el Evangelio de Marcos los domingos y hemos visto que el versículo importante y clave de ese Evangelio es precisamente Marcos 10:45, donde nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo que tenemos de pues, nuestro gran sumo sacerdote Jesús, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que considerar esto, ¿no? El llamado que tenemos de servirnos es ese. El lugar que Dios nos ha dado para servir aún de autoridad no es para ser servidos, es para servir a otros. Y eso es lo que estamos viendo aquí con los levitas. Ellos esperaron hasta el último, pacientemente, y después de que son entregadas todo el terreno, ¿no? Todo el territorio, de Canaán a las tribus, entonces se acercan. Y lo que vemos aquí, y vamos a verlo más adelante, es que les fueron asignadas 48 ciudades ubicadas en todo el territorio de las 12 tribus, incluyendo las del lado este del Jordán, del otro lado del Jordán, que se quedaron, tú recuerdas, las 2 tribus y media, la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Aún de ese lado hubo ciudades levitas, ¿no? Cada una de las 12 tribus que heredaron territorio, lo que vemos aquí es que ellos deben de tomar ciudades para la tribu de
de Leví, tenían que darle ciudades a las tribus de Leví. ¿Sí? Ellos tenían que hacer esto. Y eso también es significativo. ¿Por qué? Porque así es como debe de ser desde este momento en adelante. Las 12 tribus debían de ver por la tribu de Leví. ¿Sí? Ellos tenían que ver y apoyar a esta tribu, que era importante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos serían, la tribu de Leví serían los encargados de ministrar a Dios delante del pueblo, si tú recuerdas. ¿Sí? La tarea y el llamado que tenía esa tribu era muy importante y muy especial para todo Israel. Entonces las demás tribus tenían que empezar a contribuir, ¿no? y a empezar pues sí, a ver por esta tribu de esta manera. Ellos entendieron entonces lo valioso que era el servicio de esta tribu. Las 12 tribus no estaban manteniendo a los levitas, digámoslo de esta manera. Ellos estaban adorando a Dios al hacer esto. Y Dios entonces sustentaba la vida de los levitas. Esa es la manera en que tenemos que ver esto. Por cierto, muchas de estas ciudades eran de lo mejor de la tierra, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo algunas de ellas, pero muchas de ellas eran de lo mejor de la tierra. Las demás tribus sabían que esas ciudades serían entonces dedicadas al Señor. Es lo que estaban haciendo. Esto es para el Señor, voy a dar lo mejor para el Señor. ¿Sí? Entonces vemos claramente esto, cómo los levitas se acercan a Eleazar, a Josué, a los padres de las tribus, para hacerle su petición. Que les den un lugar donde vivir. Y me gusta entonces la manera en que los levitas piden esto. ¿Sí? Ellos no lo hacen de acuerdo a sus méritos, ¿no? Así como, oye, pues no somos los levitas, ¿no? O sea, somos los que vamos a oficiar en el templo, el sacerdocio viene de nosotros, ¿no? No lo hacen de acuerdo a su servicio. Realmente su petición se basa en lo que Dios dijo, ¿te das cuenta? Fíjate lo que dice el verso 2. Y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. ¿Sí? Ellos estaban pidiendo no de acuerdo a sus méritos o servicio, como te decía, sino de acuerdo a lo que Dios había dicho acerca de ellos. ¿Sí? Ellos estaban confiando en Dios y no estaban pidiendo más de lo que Dios les había prometido. Ahora, ¿qué fue lo que Dios dijo acerca de esto? En Números 35, acompáñenme ya, vamos a ver este pasaje en Números 35. La semana pasada estuvimos también viendo este capítulo, vimos la segunda parte, pero la primera parte habla acerca de esto, de estas ciudades levitas, ¿no? Que estaban dedicadas para precisamente esta tribu, la tribu de Leví. Verso 1, fíjate lo que dice. Números 35:1. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab. Y eso es importante, porque ¿quién es el que está hablando? Es Dios, ¿verdad? Así como dijeron ellos, ¿no? Lo que pedimos es de acuerdo a lo que Dios nos prometió. Y exactamente eso, lo que estamos viendo. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ¿sí? O sea, no es que Dios iba a decir, ok, pues a ti, Judá, te toca esta parte y a un lado esa parte va a ser de Leví. No, primero, como hemos visto, dieron toda la tierra a las 12 tribus y entonces cada tribu iba a tener que dar una parte de su heredad, ¿no? Como te decía, eso era importante para Israel, ¿no? Esto les iba a ayudar a entender más, ¿no? el llamado que el pueblo en general tenía hacia esta tribu. Entonces manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Ahorita vamos a ver acerca de esto, pero realmente no solamente era la ciudad, sino había un lugar donde ellos podían cultivar y tener a sus ganados. Y nos dice más, y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y las ciudades estarán en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio. ¿Recuerdas esto? La semana pasada vimos las ciudades de refugio. Y nos recuerda esto. Esas ciudades de refugio eran ciudades de los levitas. De estas 48 ciudades, 6 de ellas van a ser para los levitas. Fíjate lo que dice. Entonces dice, las cuales daréis para que el homicida se refugie ahí. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. ¿Okay? Dios
pues había diseñado todo esto desde antes, ¿verdad? Y lo había ordenado de esta manera. Si te das cuenta, y te lo vamos a ver, cada vez que están dando la repartición aún de estas ciudades a los levitas, dice que es por suerte, ¿no? Recordando que no es una decisión del hombre, no es un capricho humano, es la decisión de Dios. Dios es quien está proveyendo de esto a los levitas, ¿ok? Entonces era importante que todo el pueblo, las 12 tribus, entendían el llamado especial de esta tribu, ¿sí? De la tribu de Leví, que iban a servir a Dios, y el llamado que ellos tenían como pueblo de entonces apoyar a esta tribu, ¿sí? ¿Qué nos recuerda esto a nosotros? Creo que nos recuerda mucho el llamado que todos tenemos de también apoyar, ¿no?, a la iglesia, las personas que están sirviendo en la iglesia, ¿sí? El poder bendecirles a través de nuestras ofrendas, ¿sí? El comentarista bíblico Matthew Henry decía esto, en esta porción, en su comentario decía esto: el sostenimiento de los ministros no es cosa dejada simplemente a la voluntad de la gente para que, si les place, los dejen morir de hambre. Los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio y lo hagan con comodidad, ¿no? Este es el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Nuestro Señor Jesús enseñó este principio. Cuando Él envía a los 12, en Mateo 10 puedes ver esa historia, cuando Él los envía, les dice, no lleven nada. No lleven nada, déjame leer esto, es Mateo 10, verso 10. Ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, no lleven nada. Dice Jesús, porque el obrero es digno de su alimento. Sí. Pablo vuelve a citar esto, ¿no? Lo dice en 1 Corintios 9, verso 14. Él mismo lo usa hablando del mismo. 1 Corintios 9, 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿verdad? Entonces, claro, los levitas no recibieron, como veíamos, un territorio exactamente para ellos, pero ¿por qué? Pues porque Dios era su heredad exactamente, ¿no? Y es eso, Dios es su heredad, pero era importante que las demás tribus entendieran esto, que el Señor era su heredad. La manera en que ellos iban a poder apoyar eso era a través de su adoración a Dios, ¿sí? Entonces, qué importante es enfocarnos nosotros en entender que lo que nosotros damos a Dios, ¿no?, ya sea diezmos, ofrendas, ¿no?, cualquier cosa que Dios ponga en nuestro corazón para darle, es adoración. Así es como tenemos que hacerlo, ¿sí? Es triste cuando una persona empieza a ver que su ofrenda a Dios es como si estuviera dando un tributo, ¿no? Como si estuviera, déjamelo ponerlo así, como si estuviera dando el impuesto a su ciudad, ¿no? Es triste porque, bueno, mucha gente hace eso, ¿no? De repente se pone a alegar y se pone a exigir porque yo pago impuestos, entonces yo pago, por lo tanto yo puedo exigir, ¿no? Pero eso no es de lo que está hablando aquí, ¿no? Es triste cuando en la iglesia los creyentes se ponen con esa actitud de decir, pues yo doy mis ofrendas, entonces yo puedo exigir. No estamos hablando de eso. Te voy a decir por qué. Porque en el momento en que una persona da su ofrenda pensando que está sustentando a la iglesia, ha olvidado 2 cosas importantes. La primera es esta, que nuestras ofrendas son adoración. Todo lo que damos a Dios es adoración, ¿sí? No se trata de un impuesto, estamos adorando a Dios. En el momento en que tú lo estás haciendo con esa intención, ¿qué crees que está sucediendo? Eso ya no es adoración a Dios. Eso para Dios ya no es adoración, ¿sí? Y lo segundo, que creo que es lo más importante, no estamos olvidando que el Señor es quien sustenta su iglesia. No es el hombre, no somos nosotros. Es Dios quien sostiene su iglesia. Así lo dijo y así lo ha cumplido. Entonces, aprendamos de esto, adorar a Dios, ¿sí? Ser fieles, adorando a Dios, ¿sí? De esa manera vamos entonces a poder contribuir con lo que nos corresponde, ¿no? Aún al poder bendecir a nuestra iglesia. Esto es lo que Dios le estaba enseñando al pueblo en general a través de esto, ¿no? Al pedirles que les dieran ciudades a los levitas. Y vamos a ver qué sucede ahora en el verso 4. Dice, y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín 13 ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por su suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la media tribu de Manasés en Basán,
13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón 12 ciudades. Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés. Si suman las ciudades que vemos aquí, pues son las 48 ciudades, ¿no? Y nos dice quién dieron, qué tribus dieron estas ciudades y a qué familias, ¿no?, de la tribu de Leví se las dieron, ¿no? Hay algo muy interesante aquí. Lo que vemos aquí es que la tribu de Leví fue dividida en 4, no en 3, ¿no? Es interesante porque pues Leví tuvo 3 hijos, no 4. Déjame ir a Éxodo. Si quieres acompañarme en Éxodo 6, vemos claramente esto. Éxodo 6, que es cuando comienza a presentarnos precisamente a Aarón, no a Moisés y a Aarón. Nos habla de su descendencia. Fíjate lo que dice en el verso 16, Éxodo 6, 16. Dice, estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. ¿No? Son los 3 hijos de Leví. Son los únicos 3 hijos que puedes ver en Génesis también que tuvo. ¿Sí? Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Entonces pueden decir, bueno, ¿y por qué fueron divididos en 4? Y solo son 3. Ahorita vamos a ver. Más adelante nos va a decir, los hijos de Gersón, Libni y Simeí por su familia. Los hijos de Coat, empieza a hablarnos de las descendencias de los hijos, empezando por Gersón, luego Coat, ¿no?, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Meilí, Musi, y estas son las familias de Leví por sus linajes. Pero ve lo que dice el verso 20, eso es importante, porque aquí es donde continúa la descendencia. Y Amram, ¿recuerdas quién es Amram? Verso 18, el primogénito de Coat, ¿no?, nos habla de él. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Entonces vemos cómo nos lleva hasta Aarón, ¿no?, que iba a ser el sacerdote. Eso es lo importante. Entonces por eso se enfoca en 4 porciones. Dios es quien escoge a Aarón para comenzar el linaje sacerdotal, ¿sí? Él no escoge una tribu, él escoge a un hombre descendiente de esa tribu. En este caso es Aarón. ¿Dónde vemos esto? Más adelante en Éxodo 28, verso 21. Éxodo 28, verso 21 dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le dice a Moisés Dios, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. Y aquí dice la explicación para qué: para que sean mis sacerdotes. Aquí es donde Dios elige a Aarón como sacerdote. Si Dios escogió a Aarón y a su descendencia como los sacerdotes. Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Sabemos que Nadab y Abiú murieron, ¿verdad?, por ese fuego extraño que prendieron. Entonces el siguiente era Eleazar, que es el que vemos ya aquí, después de que Aarón muere, tomando el lugar sacerdotal, ¿no? Junto con, ya aquí con Josué se menciona a Eleazar. Es este sumo sacerdote, ¿no?, el sacerdote en ese momento. Pero claramente vemos cómo hace esta división. ¿Por qué? Por la tarea que iba a cumplir el sacerdote, ¿sí? Déjame describir esta tarea mencionando el diccionario Vine, ¿no?, lo que habla acerca de esta palabra sacerdote y describe cuál era la tarea de ellos. Dice así: un sacerdote es un ministro reconocido de una divinidad que oficia ante un altar y otros ritos cúlticos. Un sacerdote realiza sacrificios, ritos y tareas de mediación. Representa al pueblo delante de Dios y de su pueblo. Entonces prácticamente el sacerdote era el que estaba ahí, ¿no?, representando a Dios, representando al pueblo, uno delante de otro, ¿no?, y también ofreciendo sacrificios, estos rituales, ¿no?, cultos, ¿no?, tareas de mediación. O sea, ellos estaban mediando entre el pueblo y Dios. Entonces era una tarea muy importante para los sacerdotes. Es por eso que la familia de Coat se divide en 2: los hijos de Aarón, descendiente sacerdotal, y los otros hijos de Coat, como vemos en los versículos 4 y verso 5. Entonces se divide de esta manera. Entonces son los sacerdotes, los hijos de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari. Y vamos a empezar a ver pues lo que menciona del verso 9 en adelante, que al 19, que son los sacerdotes. Fíjate lo que dice verso 9: de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón,
dieron estas ciudades, o sea, estas tribus dieron estas ciudades a los levitas, que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví. Nuevamente reconoce esa descendencia. Aarón viene de Coat y Coat viene de Leví. Porque para ellos fue la suerte en primer lugar. ¿Te das cuenta? ¿No? Dios escogió que las primeras ciudades levitas fueran para los sacerdotes, ¿no? Reconociendo la importancia de ellos y obviamente la ubicación que Dios va a buscar para ellos. Entonces dice el verso 11, les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, ¿recuerdas Anac, ¿no? el padre de los gigantes? Dice, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. ¿Recuerdas esto? ¿No? ¿Cómo ese territorio fue el que pidió Caleb? ¿No? Hebrón, esa ciudad. Entonces se les da, es Hebrón, pero obviamente Caleb tenía su heredad ahí, entonces se le da una parte de ese lugar a Caleb que era suficiente y era muy amplia. Se le dio todo lo que dice aquí, verso 2, el campo de la ciudad y sus aldeas, ¿no? Que es bastante. Pero lo que era la ciudad de Hebrón fue una ciudad levita, lo que vemos aquí, ¿no? Y dice el verso 13, y a los hijos del sacerdote de Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Ain con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas dos tribus. Hablando de Judá y Simeón, fueron los que les dieron estas 9 ciudades. Y dice el verso 17, de la tribu de Benjamín, aquí es otra tribu de la que les dieron a los sacerdotes, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, son 13 con sus ejidos. 13 ciudades solamente a los sacerdotes, repartido en toda la parte sur, como vamos a ver ahorita. Entonces los sacerdotes se les dieron esas 3 ciudades por parte de las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. ¿Sí? Y como vemos, si tienes un mapa y puedes buscar estas ciudades, si tienes un mapa que describa la posición de la tierra, probablemente las veas. Muy interesante ya cuando te clavas a ver las ciudades donde están las ciudades, dices, wow, aquí están ubicadas, ¿no? Te vas a dar cuenta que la ciudad de los sacerdotes quedaron dentro del reino del sur, en Judá prácticamente. ¿Recuerdas que Simeón tuvo que tomar heredad de Judá? Él estaba ahí. Y entonces Judá, Simeón y Benjamín, que es una parte más al centro. Entonces es interesante porque es el lugar donde más adelante se construiría el templo de Jerusalén, que vendría a ser pues la capital de Israel, ¿no? Y otra cosa que se menciona Hebrón, pero se menciona como una ciudad de refugio. ¿Viste en el verso 13? Entonces aquí vamos a empezar a ver, ya se menciona de la ciudad de refugio. Solo en una no hace mención, la menciona pero no dice que es una ciudad de refugio, pero nosotros ya vimos que es una ciudad refugio. Entonces, Hebrón es la primera ciudad de refugio que se menciona, ¿no? Otro detalle que vemos es que las ciudades les fueron dadas con sus ejidos, ¿no? Desde un principio vemos eso, con sus ejidos. O sea, tierra para cultivar y pasar, como vimos en Números 35 lo leíamos. Esas tierras, tú puedes decir, bueno, ¿no supone que ellos no deben de tener esas tierras? Solo necesitan un lugar donde vivir. Bueno, esas tierras no eran para trabajarlas, ¿sí? O sea, dedicarse a la agricultura o al ganado, no era para eso. Esas tierras eran para vivir y obviamente para poder ellos mismos sustentarse, ¿sí? Ellos deben dedicarse para el servicio a Dios solamente, no a la agricultura o al ganado. Esas tierras eran para su propio bienestar, para obtener su propio alimento, ¿no? Claro que ellos eran bendecidos del altar, como hemos visto, pero eso no alcanzaría para todos y no comerían solo carne, ¿verdad? Los ejidos que les dieron eran para que ellos cultivaran para ellos mismos, ¿verdad? No para vender o negociar entre ellos, ¿ok? Entonces por eso que se les dieron también esas partes de ejidos. Vamos a continuar, verso 20. Ahora nos va a hablar de los otros hijos de Coat, ¿no? La distribución de ellos. Más las familias de los hijos de Coat, levitas, recuerda, son levitas, ¿no? Todos ellos son levitas, ¿no? Pero no son sacerdotes. Los sacerdotes solamente vendrían de la descendencia de Aarón. Entonces, las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín,
como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Gezer con sus ejidos, y Kibsaim con sus ejidos, y Bet Orón con sus ejidos, 4 ciudades. Esto fue de la tribu de Efraín. De la tribu de Dan, el Tequé con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos, Ajalón con sus ejidos, y Gat Rimón con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la media tribu de Manasés, Tanak con sus ejidos, y Gat Rimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. Entonces 13 vimos al principio con los de los sacerdotales, después 10, ya van 23 hasta aquí, ¿verdad? Pero entonces vemos eso, 10 ciudades más fueron asignadas a los otros hijos de Coat, que fueron dadas por las tribus de Efraín, de Dan y la media tribu de Manasés que estaba dentro de la tierra de Canaán. Otra cosa que vemos es que se menciona a Siquem en el verso 21 como otra ciudad o la segunda ciudad de refugio, ¿sí? Es la que vemos. Verso 27, vamos a continuar leyendo. Dice así: a los hijos de Gersón de la familia de los levitas dieron de la media tribu de Manasés a Golán de Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además Bestera con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Sison con sus ejidos, Daverat con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, y En Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Elcad con sus ejidos, y Rehob con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos, como ciudad de refugio para los homicidas. Y además, Amot-Dor con sus ejidos, y Cartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron 13 ciudades con sus ejidos. Las 13 ciudades levitas de los hijos de Gersón estaban ubicadas más al oriente, ya, o sea, dentro de la tierra, ¿no? Al oriente y parte norte. Esta tribu que se menciona, media tribu de Manasés, no es la primera que se mencionó, que es del lado este, es del lado de, digámoslo así, oriente, ya dentro de Canaán. Y las otras tribus, Isaacar, Aser y Neftalí, son tribus que están en el norte. Entonces toda esa zona es la que está hablando aquí, que se le entregó a los hijos de Gersón. Aquí se incluyen 2 ciudades de refugio: Golán de Basán, al este del Jordán, del otro lado del Jordán, en Manasés, ¿no? Esto lo dice en el verso 27. Y también Cedes en Galilea, al norte de Neftalí, ¿no? Esto ya también lo dice en el verso 32. Entonces aquí ya van 4 ciudades refugio que se mencionan, ¿no? Y 13 ciudades con Gersón. Entonces fueron 13, luego fueron 10 ciudades, ¿verdad? Fueron 23 y otras 13. Serían 36, ¿verdad? Y vamos a ver entonces a continuación, que son los últimos 34, versos 34, los hijos de Merari. Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, y Naalal con sus ejidos, 4 ciudades. Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jaasa con sus ejidos, Cademot con sus ejidos, y Mefaat con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos, Esbón con sus ejidos, y Jazer con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias que restaban de las familias de los levitas fueron por sus suertes 12 ciudades. 36 que llevamos y 12 son las 48 ciudades, ¿verdad? Entonces los descendientes de Merari, no, el otro hijo de Leví, recibieron 12 ciudades de Zabulón dentro de Canaán, y en las tribus de Rubén y Gad del lado este del Jordán. Ellos reciben de estas tribus, ¿no? Zabulón, Rubén y Gad, ¿no? Que están del otro lado. Ahora aquí se menciona a Beser en el territorio de Rubén, verso 36, que esta fue una ciudad refugio. Esto lo vimos en la ciudad refugio mencionado anteriormente. Aquí no se dice, pero fue una ciudad refugio. Y a Ramot en el territorio de Gad, ¿no? Como menciona ahí en el verso 38, a Ramot de Galad, ¿no? Esto ya también del otro lado del Jordán. Estas fueron ciudades refugio, ¿no? Entonces aquí ya vemos las 6 ciudades refugio, ¿no? Que eran ciudades levitas. Esa es la repartición, ¿sí? Acerca de
de los hijos de Leví, ¿no? Lo que les correspondía. Vamos a ver verso 41 y 42 dice, y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y esas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades, ¿no? Y vemos cómo fueron distribuidas. Dice que fueron 48, como veíamos, pero que fueron apartadas la una de la otra. O sea, no estaban juntas, estaban apartadas. Todas estas ciudades estaban dispersas de forma pareja, digámoslo así, por todo el territorio de Israel. O sea, que se ha calculado que nadie vivía a más de 16 kilómetros de una ciudad levita. ¿Sí? La intención era que todo israelita tuviera acceso a ellas, ¿no? Que todo israelita tuviera acceso precisamente a eso, a la influencia espiritual de los levitas, ¿no? Porque esa era la labor de ellos, esa era la tarea de ellos, servir a Dios, servir en el templo. Desde anteriormente lo vimos cuando Dios llama a hacer el tabernáculo y empieza a dar las funciones, habla y enseña eso. La tribu de Leví era aquellos que iban a servir en el tabernáculo, eran los que iban a estar transportando el tabernáculo, ¿recuerdas? Entonces ellos iban a estar dedicados a esto. Una de las principales tareas de los levitas era enseñar la ley de Dios al pueblo. Déjame leer esto en Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, que es cuando Moisés está bendiciendo las tribus, ¿no? Antes de despedirse, prácticamente su despedida. Verso 10, fíjate lo que le dice a Leví, a esa tribu le dice, Deuteronomio 33, 10, les dice, ellos, hablando de Leví, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, ¿no? Le está diciendo a Dios, ellos van a enseñar, los levitas van a enseñar tus juicios a Jacob y tu ley a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. O sea, ellos iban a estar enfocados y dedicados totalmente a Dios, servir a Dios, pero principalmente esto, enseñar los estatutos, los decretos de Dios, los mandamientos de Dios al pueblo. Entonces los levitas tenían el privilegio y la responsabilidad, un gran privilegio, una responsabilidad solemne de instruir a todo el pueblo, a todo Israel en la ley de Dios. Los levitas debían de ser como barreras contra la idolatría que atacara al pueblo de Dios. Por eso era importante que estuvieran distribuidos por toda la tierra. Que cualquier persona que tuviera necesidad pudiera estar cerca de un levita. Todo el pueblo tenía cerca a un hombre, como vemos aquí, que conocía la ley, un hombre docto, erudito en la ley de Dios, un hombre que podía dar consejo y dirección en cualquier necesidad que tuviera la nación. Cualquier necesidad que tuviera un hombre, ya sea religiosa, política o familiar, él podía acercarse, ¿no? ¿Qué bendición es eso? ¿No te parece? Ahora piensa en nosotros. ¿Qué bendiciones es poder tener una iglesia cerca de nosotros? ¿No? ¿Qué bendición es esto? ¿No? El poder unirnos por medio del internet en línea. Ya no tienes que ir a un lugar, ¿verdad? Ya desde tu casa puedes encender y puedes aprender, ¿verdad? En ese tiempo no era así. Era necesario que hubiera entonces esta distribución de la tribu de Leví en todo el territorio, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, qué bendición es saber que podemos tener o ser parte de una iglesia local. Claro, lo que te mencionaba, que nos podamos nosotros el día de hoy conectar por medio del internet, nunca va a sustituir el que vayamos a una iglesia y formemos parte de una iglesia y sirvamos en una iglesia, ¿verdad? El día de hoy es una bendición hacerlo porque no podemos reunirnos presencialmente, ¿verdad? Pero qué importante es que pertenezcamos a una iglesia, ¿verdad? Dios nos ha dado iglesias, ¿no? Simplemente aquí en nuestra ciudad hay muchas iglesias cristianas, ¿sí? Y probablemente muchas cerca de tu casa, ¿no? Si tú no te congregas, yo te animo a hacerlo, ¿no? La Iglesia nos anima a hacerlo, congregarnos, ¿sí? Prácticamente esto ayudaría a Israel, a todo el pueblo, a tener cerca a una persona que le ayudara a buscar a Dios, ¿no? Esa es la tarea, ese es el propósito por el cual Dios hizo que, dispersó así a esta tribu, ¿no? Claro que fue el cumplimiento de lo que vimos en Génesis 49, cuando Dios bendice, cuando Jacob bendice, ¿verdad? Leví, prácticamente le dice a Leví y a Simeón les dice, ustedes van a ser divididos, van a ser esparcidos en Israel, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos, ¿se acuerdan lo que hicieron, no? Destruyeron a todo un pueblo, ¿no? Usando el símbolo importante, ¿no? De la circuncisión de Israel para matar a todo un pueblo como venganza, ¿no? Entonces se cumple eso. Simón es prácticamente absorbido por Judá y Leví es distribuido por todo el territorio de Israel. Pero bueno, vamos a ver la parte final. Verso 43 dice, de esta manera
dio Jehová a Israel toda la tierra, dice, que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿No? Qué final, ¿no? La parte final del capítulo, pero también es la parte final de la distribución. ¿Sí? Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. En estos versículos vemos cómo Israel reconoce que Dios cumplió sus promesas. Vemos la fidelidad de Dios. Dios había prometido, por lo menos son 3 promesas que dice que cumplió, ¿no? Claro que después dice que todo se cumplió lo que Dios había dicho, pero hace referencia a 3 cosas. La primera es esta promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿recuerdas? Dios había prometido a Abraham y a su descendencia la posesión de la tierra prometida. Una promesa que acompaña todo el Pentateuco, ¿verdad? Todos los primeros 5 libros de la Biblia vimos esa promesa desde Génesis capítulo 12, ¿verdad? Pero que precisamente en esos versículos de Josué se ve cumplida. Dios cumple esto, ¿no? Dio entonces a Israel, lo cumplió, le dio la tierra, toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Está cumpliendo esto. Otra promesa, lo vemos en el verso 44. Otra promesa que vemos es cumplida aquí es que Dios les dio reposo. Dice, Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ellos, ¿a qué se refiere? Si tú recuerdas, ellos fueron esclavos en Egipto. Sí, si vas a Éxodo viendo el inicio, no vamos a ir allá por cuestión de tiempo, pero en Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 vemos eso exactamente. Vemos un pueblo clamando por libertad. Vemos un pueblo oprimido. Si el capítulo 1 es un clamor del pueblo a Dios pidiendo libertad. ¿Por qué? Porque los egipcios ya estaban abusando de ellos, los tenían como esclavos, los trataban mal, abusaban de ellos. Prácticamente están pidiendo un descanso. Y Dios promete darles ese descanso. Y trae un libertador, ¿no? Que es Moisés. Y ahí es donde comienza, ¿verdad? 45 años atrás todo esto. Pero Dios prometió esto y lo cumplieron. Ellos fueron esclavos en Egipto. Y ahí fue donde Dios escuchó el clamor y prometió darles ese descanso. Y lo cumple aquí, ¿no? Y la última promesa cumplida que vemos fue que Dios entregó a sus enemigos en sus manos. Porque así fue. Esto es lo que hemos visto en todo el libro de Josué, en la conquista, ¿verdad? Dios dando la victoria a su pueblo en Canaán. Claro que ve algunas ciudades que aún no habían sido conquistadas. Es más, algunas ciudades levitas tampoco fueron conquistadas. No, esto quizá lo vamos más adelante en el libro de Crónicas, hace referencia a esta lista y se mencionan, más bien hace falta algunas ciudades que no se mencionan. ¿Por qué? Porque muestran cómo esas ciudades al final no se conquistaron. Tristemente no se llevaron a cabo, ¿verdad? Pero no fue porque Dios haya fallado, ¿verdad? Dios fue fiel y cumplió sus promesas. Realmente es porque Israel falló en confiar en Dios y poseer la tierra. Y eso nos recuerda mucho, ¿no? Me recuerda mucho pues la manera en que nosotros ahora nos conducimos delante de Dios. Dios es fiel, Dios ha cumplido promesas en nuestras vidas, pero ¿cuántas de ellas no se cumplen simplemente porque nosotros no confiamos en Dios? Porque nos falta esa fe, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. Ahora, Dios lo cumplió, ¿por qué? Porque les entregó a sus enemigos, realmente. Sí, pero muchas ciudades no fueron tomadas por Israel. Entonces, Dios cumple sus promesas, algo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque Él es fiel, ¿verdad? Pablo lo dice de esta manera: si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así fue con Israel. Y si somos sinceros, así ha sido con nosotros, ¿verdad? Una promesa es un compromiso, ¿verdad? Es un compromiso que se hace y que se busca realizar o dar. Es algo que prometes dar, algo específico, ¿verdad? ¿Sabes algo? Dios no tiene por qué prometer algo al hombre pecador. ¿Sí? Lo que Dios está cumpliendo aquí no es algo que Israel se ganó.
Es algo que Dios estaba dando por gracia. Cuando entendemos esto, que Dios no tiene por qué prometer algo al hombre pecador, podemos ver que las promesas de Dios revelan parte de su naturaleza, que es gracia. ¿Sí? Aún esto es parte de la gracia de Dios. Israel falló en el pacto, pero Dios no falla y Él cumplió cada una de estas promesas, como termina diciendo, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de gracia y tú y yo podemos confiar en eso. Dios nos ha prometido muchas cosas, ¿verdad? Y todas las ha cumplido y las va a cumplir. Para nosotros todas las promesas de Dios han sido cumplidas en Jesús. Así de sencillo. Voltear a ver la cruz y ver a Jesús muriendo por nuestros pecados es una promesa que Dios cumplió para nosotros. Y por eso tenemos la seguridad de las demás promesas. Vida eterna en Jesús, ¿verdad? Una esperanza viva, ¿verdad? Todas las cosas en este mundo. Tenemos la promesa también, ¿no?, de cielos nuevos, tierra nueva. Y todo eso se cumple en Jesús. Es por lo que Dios ha hecho en Cristo. No olvides esto, las promesas de Dios se cumplen en Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Otra cosa que vemos en esta última porción es esto, de que Dios le dio reposo alrededor, dice, ¿no? Que Dios les dio reposo. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente es que Dios les dio paz, esa paz que estuvieron buscando. Y sabes, me recuerda esto, lo único que puede darnos reposo, o sea, esta paz es el Señor. Solamente Dios. Recuerda esto, es el único que puede darte reposo. El escritor del libro de Hebreos dice que precisamente nos dice cuál es este reposo para nosotros. Acompáñame por favor a Hebreos 4, capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que dice ahí. Hebreos 4, 8 nos habla de este reposo. Y menciona a Josué, ¿no? Y seguramente está hablando de lo que está diciendo aquí, ¿no? De que les dio reposo. Pero es lo que dice el verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, ¿no? Viene hablando de eso, de que hay otro día de reposo. Y dice exactamente esto. Si Josué, o sea, dice que le dio reposo, pero aquí dice que no fue así. No hablaría después de otro día. Por tanto, dice, queda un reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuál es ese reposo? La fe en Jesucristo. Confiar en Él, creer en Jesús. Ahí es donde el hombre encuentra paz, encuentra el verdadero reposo, encuentra la verdadera paz. ¿Por qué? Porque Jesús es el príncipe de paz, ¿verdad? Él es nuestra paz. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Es cierto, ¿no? El reposo de Israel no fue definitivo, ¿sí? Aunque vemos que les dio reposo, no fue definitivo. Aunque tuvieron un buen comienzo, no tardaron en caer en desobediencia e idolatría. El siguiente libro que vamos a estudiar, que ya pronto vamos a estudiarlo, ¿no? Me sorprende porque ya estamos llegando al final de Josué, es el libro de Jueces. Y ese libro narra este ciclo, este lamentable y triste ciclo infructuoso en el que Israel caía. Sí. Lo vamos a estudiar en Jueces, pero vemos cómo realmente ellos se perdieron de ese reposo. Pero ahora en Cristo tenemos ese reposo, un verdadero descanso, como dice Hebreos, ¿no? Dice, porque el que ha entrado en su reposo, verso 10 de Hebreos 4, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí? El reposo que hemos encontrado en Jesús, no, es que es una justicia por fe. Tú y yo no tenemos que esforzarnos a cumplir algo para ser aceptados delante de Dios. Solo tenemos que creer en Jesús. Es el reposo del que está hablando. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que Dios nos habla en este capítulo para nosotros como creyentes? Al ver estas ciudades, creo que todo este capítulo nos recuerda el llamado que todo creyente ha recibido de parte de Dios. ¿Cuál es ese llamado? Quiero recordarte esto en 1 de Pedro. Acompáñame ahí, 1 de Pedro 2, capítulo 2. Ve lo que dice el verso, voy a leer desde el verso 4.
Dice, acercándoos a Él, piedra viva. Y menciona a Jesús, trono de Cristo. Es una piedra viva, porque es la piedra del ángulo. Esa piedra que desecharon los edificadores. Por eso dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y nos dice a nosotros creyentes, acércate a Él. Dice el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, así como Él es una piedra viva, nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso es lo que es la iglesia, una casa espiritual. Pero es lo que dice a continuación, y sacerdocio santo. ¿Te das cuenta? Eso es la iglesia. Es el lugar tan importante que se le dio a Aarón y a su familia. No solo ser parte de esa tribu que iba a servir al tabernáculo a Dios, sino la descendencia de Aarón como sacerdotes. Ahora se nos llama así a los creyentes. ¿Por qué? Por la función que ellos tenían, es la misma función que ahora nosotros tenemos. Por eso te leí hace rato la función de los sacerdotes, ¿recuerdas? Déjame continuar leyendo, dice esto. Ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo mismo que hacen los sacerdotes, sacrificios espirituales. Ve lo que dice, me voy a adelantar ahí el capítulo 2 de Pedro, pero verso 9. Regresa a lo mismo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, vuelve a hacer hincapié en eso, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es el llamado que nos hemos recibido. Por eso te decía, al estudiar este capítulo de Josué 21, y ver la ciudad levita, nos recuerda eso, el llamado que todo creyente hemos recibido. Es como si cada creyente en este mundo fuera una ciudad levita, un lugar donde el mundo pueda conocer quién es Dios. ¿Te das cuenta de eso? Esparcidos por todo este mundo estamos los creyentes. Y piensa en esto, así como los levitas representaban la presencia y el propósito de Dios para guiar al pueblo, a las demás tribus dentro de la tierra prometida, cada creyente, tú y yo, si has creído en Jesús, esa es tu tarea. Cada creyente tiene el propósito de representar la presencia de Dios y, como vemos, representar su propósito para este mundo perdido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvación, el Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? Así como los levitas tenían la tarea de interpretar la ley y enseñar al pueblo de Israel, ¿recuerdas que vimos eso? Era importante que las ciudades estuvieran distribuidas de esta manera para que cada israelita pudiera llegar, estar cerca de una ciudad. Es lo mismo. Dios se ha encargado de levantar creyentes en todo este mundo. ¿Sí? Los necesarios para esto. Para que cada creyente, nosotros como sacerdocio santo, podamos enseñar la palabra de Dios a los perdidos. Así como los levitas ofrecían sacrificios para reconciliar al pueblo con Dios, nosotros debemos estar dispuestos a hacer sacrificios para reconciliar a los incrédulos con Dios. El llamado, y viéndolo de esta manera, lo vemos en 2 de Corintios. Déjame leer esto en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero ve lo que dice a continuación. Y nos dio el ministerio. Es un llamado, el ministerio de la reconciliación. Así como la tarea de los levitas era reconciliar al pueblo con Dios, o sea, si había algún pecado, tenía que reconciliarlo, hacer un sacrificio, una expiación de pecado. Así nosotros. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ya no hacemos un sacrificio nosotros, el sacrificio ya fue hecho, simplemente nos anunciamos ese sacrificio al mundo. Y nos encargó, fíjate nuevamente, el llamado, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio, o sea, el servicio, y la palabra, el evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, es lo que somos ahora. Que es un embajador, es una persona que está representando a un país en un lugar extranjero, ¿verdad? Un país extranjero. Y así somos nosotros. Nos estamos representando a Dios. Nuestra ciudadanía no está en este mundo, ¿verdad? Está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí de paso, somos embajadores representando a Dios.
Somos embajadores en nombre de Cristo, representando a Cristo, su nombre. Por eso somos cristianos. Como si Dios rogase, dice, por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Esto es lo que hace un embajador, uno que ha recibido este misterio de la reconciliación. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta es la tarea de los levitas y es nuestra tarea. Reconciliar a este mundo perdido con Dios, anunciando el evangelio de salvación. Y así como los levitas eran mediadores, intercediendo y bendiciendo al pueblo, nosotros los creyentes debemos de ser intercedores también, mediadores por los perdidos, interceder por ellos, orar por ellos, ¿verdad? Orar por los que no han creído. Pablo le dice a Timoteo esto, en Timoteo capítulo 2, verso 1. Él le dice, exhorto ante todo, ¿recuerda ese versículo? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Es una exhortación que se nos hace, porque es parte del llamado que hemos recibido. Entonces Dios nos ha llamado ahora a ser su pueblo, pero eso involucra una tarea específica muy importante. Un sacerdocio santo, ¿verdad? Tú, ahí donde estás, tienes esa tarea. Dios te ha puesto en ese lugar para servir a otros, como vimos en un principio, no para que te sirvan, para que tú sirvas. Nos recuerda ese llamado. El llamado que hemos recibido nosotros creyentes es igual de hermoso y solemne como el que recibieron los levitas, ¿verdad? Entonces, seamos fieles. Seamos fieles, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, queremos agradecerte por este tiempo en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este capítulo que nos recuerda el llamado que tú nos has dado, Señor. En Cristo Jesús, Señor, ahora somos esa nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido. Señor, que no éramos pueblo, Señor, que no alcanzamos misericordia, pero alcanzamos misericordia por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y te damos gracias por eso. Ayúdanos como iglesia, Señor, a representarte, a hacer esa luz. Tú llamaste a esta tribu a hacer eso, Señor. En medio de todo Israel, ellos eran esas pequeñas luces que alumbraban al pueblo, Señor. Y ahora tú nos has llamado a todos los creyentes a ser la luz de este mundo. Ayúdanos a cumplir con esto, recordando el llamado que tenía esta tribu, Señor. Esta tribu de servirte y de sacerdotes, Señor. Lo que representaba eso y lo que representa para nosotros, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Por favor, que tu luz alumbre en nosotros, que no seamos solo un reflejo de esa luz poderosa, Señor. Este mundo está perdido y necesita de ti, Señor. Y tú nos has puesto en lugares estratégicos y específicos, Señor, para llevar tu palabra, para llevar tu evangelio, para llevar el mensaje de reconciliación y que otros puedan creer en Jesús. Ayúdanos a cumplir con esto, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos esto y gracias por ser fiel, Señor. También el día de hoy recordamos, Señor, que eres tú, Señor, que cumple tus promesas, que eres fiel y que nos fallas, Señor. Ayúdanos a aprender de ti y a ser fieles con cada cosa que tú nos has llamado a hacer. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.